y se convierte el sistema en ecuaciones con variables de holgura y se construye una tabla iterativa. Continuando con el tema, ahora vamos a resolver un ejercicio con este método. Nos dice que maximizar z igual a 10x1 más 20x2, sujeto a 3x1 más x2 menor o igual a 90, x1 más x2 menor o igual a 50, x2 menor o igual a 35 y x1 y x2 mayor o igual a 0. Este de aquí es nuestra función objetivo y todo lo de aquí, todo esto es nuestras restricciones. Como primer paso, preparamos las ecuaciones del método simplex para cada restricción. Nos dice que cuando es menor o igual, agregamos variable de holgura. Cuando es mayor o igual, restamos variable de holgura. Entonces aquí lo que hice es copiar, como están, ya no con sus restricciones, sino igualándolos. Y también, como nos dice aquí, tenemos que agregar variable de holgura. Aquí está, S1, S2 y S3. Luego nos dice que nuestra función objetivo, que es z, lo copié aquí, tenemos que despejar e igualar a 0. Entonces, antes nuestra función objetivo era z igual a 10x1 más 20x2. Luego de despejar e igualar a 0, nos queda z menos 10x1 menos 20x2 igual a 0. Bueno, continuando con el tema, ahora vamos a hacer nuestra tabla. Colocamos primero nuestra función objetivo, las variables x1 y x2, nuestras variables de holgura s1, s2, s3 y nuestro resultado. Vamos primero por nuestra función objetivo. Vemos que tenemos z, ponemos 1, en x1 vemos que tenemos menos 10, ponemos el menos 10, en x2 tenemos menos 20, colocamos el menos 20, s1 no tenemos, entonces va a 0. Lo mismo para s2 y s3. En resultado vemos que tenemos 0, entonces 0. Pasamos a la fila 1. La fila 1 dice que en x1 tiene 3. Colocamos el 3. En este caso no tenemos z, por lo tanto ponemos 0. En x2, aquí adelante no hay un número, pero se sobreentiende que hay un 1. Entonces ponemos 1 en x2. S1 tenemos, igual ponemos 1. S2 no tenemos, S3 tampoco, entonces va 0, 0. Y en resultado tenemos 90, entonces ponemos 90. Pasamos a nuestra segunda fila. En nuestra segunda fila vemos que tenemos en x1, 1. Entonces aquí hay un 1. En x2 lo mismo, tenemos un 1. S1 no tenemos, entonces 0. S2 tenemos, entonces 1. S3 no tenemos, 0. Resultado 50 tenemos. Pasamos a nuestra tercera fila, en la cual tenemos x2, 1, x1 no tenemos, 0, S1 no tenemos, 0, S2 tampoco, S3 sí tenemos, entonces ponemos 1 y el resultado 35. Ahora nos dice, seleccionamos la columna y la fila pivote. En columna es en donde esté ubicado el elemento más negativo de la región o de la función z. Y en la fila dividimos cada valor entre los elementos de la columna pivote. Seleccionamos la fila que tenga menor resultado. Entonces, nos fijamos columna por columna cuál es el elemento más negativo. En este caso fue el menos 20. Entonces, seleccionamos esta columna. Y nos dice que en la fila tenemos que dividir estos elementos dividido entre los resultados. Como podemos ver aquí, 1 dividido entre 90, o 90 dividido entre 1, 90 dividido entre 1, 50 dividido entre 1, 35 dividido entre 1. Los resultados son 90, 50, 35. El menor de todos estos
es 35. Entonces esta va a ser nuestra fila. Con la unión de la fila y de la columna podemos encontrar el elemento pivote, que en este caso sería el 1. Continuando con el ejercicio, lo que tenemos que hacer ahora, una vez encontrado el elemento pivote, es convertir en 0 estos elementos. Tenemos que convertir en 0 el menos 20, el 1 y el 1. Como se dieron cuenta, aquí tal vez no estoy anotando la z, pero es porque estos valores se van a mantener, entonces no lo voy a volver a anotar porque se van a mantener esos valores. Lo importante está aquí que tenemos el elemento pivote y tenemos que hacer convertir en 0 estos elementos. ¿Cómo lo hacemos? Con las siguientes operaciones. Decimos que la fila 1, toda esta fila 1 va a ser igual a fila 1 más fila 4, que es donde se encuentra nuestro elemento pivote, por lo opuesto del elemento que queremos convertir en 0. En este caso es menos 20. Entonces iría con 20, lo opuesto. Para este caso lo mismo, aquí es 1 menos 1, aquí es 1 menos 1, lo contrario. Entonces decimos que en esta fila, en fila 1 va a ser igual a fila 1 más fila 4, que es el elemento pivote, donde está el elemento pivote, por 20, en este caso, ¿no? Porque es el contrario de menos 20. En la segunda fila decimos que la fila 2 va a ser igual a fila 2 más fila 4 de la fila pivote por menos 1, porque aquí es 1. En la fila 3 lo mismo, va a ser fila 3 igual a fila 3 más fila 4, que es donde está el elemento pivote, por menos 1, porque aquí es 1. Yo aquí ya lo hice los cálculos y como pueden ver se convirtió en 0, 0 y 0. Entonces ahora nos volvemos a preguntar y validamos si hay elementos negativos en la región Z. Recuerden que nuestra región Z es esta. Validamos si hay elementos negativos en la región Z. Si hay elementos negativos, aplicamos de nuevo la columna y fila pivote. Si no hay negativos, el método simplex ha optimizado y alcanzado una solución óptima. No participa la región Z ni con valores ceros o negativos. Entonces aquí validamos en nuestra función z si tenemos negativos. En este caso seguimos teniendo negativos, entonces quiere decir que tenemos que seguir encontrando el elemento pivote para alcanzar un resultado, una solución óptima. Entonces hacemos lo que hemos hecho anteriormente, que es la columna que tiene el negativo más alto. En este caso en x1 podemos ver que hay el menos 10, es el mayor negativo. Entonces esta va a ser nuestra columna pivote. En la fila, como hemos hecho anteriormente, tenemos que dividirlos, el resultado con la columna. Algo que hay que tomar en cuenta aquí es que no participa la región Z, o sea, esto no participa, ni con valores ceros o negativos. Aquí, como podemos ver, hay un 0. Esto quiere decir que esto tampoco, esta fila no va a participar. Las únicas que participan son estas dos. Entonces dividimos. 55 dividido entre 3, 18.33. Dividimos 15 dividido entre 1, que da igual a 15. El menor de estos es 15. Entonces 15 va a ser esta nuestra fila pivote. Y la intersección entre la columna y fila pivote, hallamos el elemento pivote, que sería este. Y como hemos hecho anteriormente, lo que tenemos que hacer ahora
es convertir en 0 estos elementos. Este ya no, porque ya está en 0. Entonces estos dos elementos tenemos que convertir en 0. Repetimos el proceso, que es fila 1 va a ser igual a fila 1 más fila 3, que es donde se encuentra el elemento pivote, por el contrario de este elemento. Si es menos 10, 10, para convertirlo en 0. Si es ahora en la fila 2, decimos fila 2 es igual a la fila 2 más fila 3, que es donde se encuentra el elemento pivote, por el contrario de este elemento, que es menos 3. Haciendo los cálculos, obtenemos estos resultados. Vemos que ya hemos convertido en 0, este se mantiene en 0, y ahora volvemos a comprobar, volvemos a ver si tenemos ahora elementos negativos. Entonces comprobamos o validamos si hay elementos negativos en la región Z. Vemos que en nuestra región Z no hay elementos negativos. No hay elementos negativos. Entonces nos dice, si no hay elementos negativos, el método simplex ha optimizado o alcanzado una solución. Esto quiere decir que hemos terminado con la tabla. Ahora veamos cuáles son los valores de x1, x2 y nuestra función z. Aquí, para hallar el valor o lo que vale el x1, vamos a su columna. En x1 nos ubicamos hasta donde hay 1 y vemos que en esta fila está el 15. Entonces ese 15 es el valor de x1. Lo mismo para x2. En x2 nos ubicamos hasta donde está el 1 y nos vamos en la fila que está el 35. Entonces 35 va a ser el resultado de x2. Para nuestra función z nos ubicamos en la fila z y vemos el resultado, que es 850. 850 será nuestra solución. Este sería todo el método simplex, que ya vimos que hay que encontrar la columna, la fila pivote para encontrar el elemento pivote y así convertir en 0 los demás elementos, hasta que encontremos una solución óptima donde no haya negativos en la fila de la función, ¿no? Entonces hemos encontrado una solución óptima. Ahora vamos a comprobar si esta solución está bien con un software que enseguida vamos a verlo. Bueno, ahora vamos a comprobar nuestros resultados en este software que es Wolfram Alpha. Aquí vamos a copiar nuestro ejercicio. Así que decimos, maximizamos el 10x1 más 20x2 sujeto a, aquí está en inglés, a 3x1 más x2 menor o igual a 90, x1 más x2 menor o igual a 50, x2 menor o igual a 35, y x1 tiene que ser mayor o igual a 0 y x2 mayor o igual a 0, que estas son nuestras variables de no negatividad. Ponemos aquí y aquí lo va a calcular y comprobar nuestro resultado, que sería, aquí nos dice nuestra función objetivo, aquí a lo que está sujeto, luego aquí nos muestra nuestro problema, y aquí el resultado que nos dice que el z tiene este valor, que es 850, en x1 y x2, que tienen los valores de 15 y 35. Aquí abajo igual tenemos un gráfico en 3D y otro gráfico, pero podemos comprobar que efectivamente nuestra función z valió 850
y